Muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vanessa, Sebastián, Jenny, ¿cómo me les fue? ¿Bien? Buenas tardes, profe. Bien, gracias. Bueno, no sé, yo creo que pues para respetar el tiempo de las personas pues que estamos acá, creo que podemos dar inicio. Desde hoy empezamos un pequeño ciclo de exposiciones, ¿sí? De temas que van relacionados a la calidad y la mejora continua y que son usados frecuentemente en el desarrollo de nuestras actividades y en las actividades de un sistema de gestión de calidad. Entonces tenemos presente, hoy pasan al tablero Angélica Lisset, Jenny Cristina y Vanessa Alexandra, de las cuales tenemos a Vanessa y tenemos a Angélica, ¿cierto? Mientras tanto. Jenny también, profe. ¿Quién? Jenny también. Jenny, ay, Jenny Puentes, te confundo. Perdóname la vida, Jenny. Listo, niña. Entonces ustedes tienen el poder en sus manos, un caricellazo ahí de tres. ¿Puedo empezar? ¿Quién se bota al ruedo? Hola, Sebastián. ¿Puedo Voy empezar, transporte profe? público, listo. ¿Te escucho? ¿Puedo empezar con la exposición? Sí, mis Angélica, compañeros dale, están de de acuerdo. una. De una, que lo que no hay es miedo, niños, tranquilos, listo. Entonces, creo que ya puedes compartir. Te voy Sí, a señor. quitar la cámara para no ponerte nerviosa. Bueno, entonces, dale, Angélica, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Allí están viendo las diapositivas, perdón la pregunta. Vale, gracias. Buenas noches, profesor, compañeros. El tema del cual vamos a hablar en esta primera exposición es el histograma. Me presento, Angélica Peñas, para los que no me tienen presente. Entonces, lo que vamos a ver es en qué consiste, para qué sirven los tipos de histogramas, cuándo se utilizan, en qué procesos pueden llegar a ser útiles, pasos para poder construir un histograma, cómo se aplica, cómo lo podemos elaborar, las interpretaciones que se pueden realizar de los resultados del histograma, la relación que tiene con la norma ISO 9001-2015, las ventajas y las utilidades, es lo que se va a hablar en esta exposición. Bueno, el histograma, como se ha venido validando, es una herramienta de calidad, es un gráfico de barras vertical que representa la distribución de frecuencias de un conjunto de datos. Como se mencionó anteriormente, es una de las 7 herramientas básicas de calidad y es especialmente útil cuando se tiene un amplio número de datos y que pues son necesarios organizar para poder analizar detalladamente estos datos y poder tomar decisiones con base a ellos. Entonces, mediante el histograma se puede determinar en qué grado el proceso está produciendo buenos resultados y hasta qué punto existen de pronto desviaciones en los límites de la organización o del proyecto que se esté llevando a cabo. Entonces, esta distribución de datos puede ser un excelente punto de partida para poder establecer lo que son hipótesis acerca de un funcionamiento, sea satisfactorio o no. Bueno, ¿en qué consiste? Es básicamente lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Se considera como una de las 7 herramientas de calidad, que es la que pues, se va a estar hablando en las próximas exposiciones, perdón, el diagrama de Pareto, de flujo, de causa y efecto, de control, de correlación y el otro se me escapó. Pero entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Vale, más adelante veremos otros ejemplos, es como los resultados a los que uno puede llegar, hay otras formas, por así denominarlo, más adelante lo vamos a ver, y como se mencionaba anteriormente. Entonces es una representación gráfica de valores en cada forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados o a trabajar. Encontramos una línea vertical, que es lo que nos indica la frecuencia de cada clase, una línea horizontal, que es la que nos indica los límites de todas las clases que están correspondientes bajo unas variables de un estudio.
Y bueno, se denomina como un gráfico de barras especial porque se utiliza para mostrar variaciones cuando se proporcionan datos continuos como el tiempo, peso, temperatura, tamaño, frecuencia. Encontramos los tipos de histograma. Básicamente encontramos dos, que son el primero es el histograma de datos repetidos. Entonces, aquí se construyen cuando los datos tienen valores determinados. Un ejemplo pueden ser de pronto el número de defectos que representa un artículo o la cantidad de artículos que se encuentran defectuosos y que han sido producidos en un día. El segundo son los histogramas de datos dentro de ciertos límites. Entonces aquí se construyen cuando los datos pueden tener cualquier valor dentro de un determinado intervalo, por ejemplo la temperatura o la presión, que son valores, no son constantes. ¿Cuándo se utiliza? Entonces se utiliza más que todo cuando se quiere comprender un sistema. Entonces encontramos de pronto cuando se quiere hacer un seguimiento del desempeño de un proceso, cuando se quiere seleccionar un producto con la finalidad de mejorar el servicio, para probar y evaluar las revisiones de los procesos que se desean mejorar, obtener una revisión rápida de la variabilidad dentro de un proceso, poder valorar y verificar los procesos, medir e indicar la necesidad de acciones correctoras. Entonces, esta es una muy buena herramienta para poder no solamente ordenar, sino también analizar los datos que se obtienen derivados de un estudio o de un proceso que se está llevando a cabo, que es concreto. Por eso es considerado como una de las herramientas de control de gestión de procesos. ¿En qué procesos puede llegar a ser útil la representación del histograma? Entonces, se puede aplicar en cualquier proceso de la empresa en la que se dispongan muchos valores que hay que ordenar y analizar, lo que hablábamos anteriormente, con la finalidad de poder mejorar el proceso o, en su defecto, poder corregir ciertos errores. Entonces, tenemos tres ejemplos. El primero puede ser en un proceso de formación. Por ejemplo, en los centros educativos, o un curso formativo de la empresa para los trabajadores que requiera analizar esos resultados obtenidos por las personas de un examen y pues de esta manera poder evidenciar el nivel y el aprovechamiento que el curso tuvo frente a ellos. El segundo sería el proceso de productividad, cuando se quiere medir la productividad de cada trabajador, por ejemplo, en una empresa, por ejemplo, call center o fabricaciones como cerámicas de productividad, todo ese tema, para poder analizar como esas diferencias de los trabajadores. El ejemplo número 3 puede llegar a ser el mantenimiento de equipos de medición. Entonces, las fábricas que se dedican a la producción de productos tienen muchas máquinas. Entonces, a veces preocupa el número de averías, que pueden representar, y para ello se deben recopilar datos de esas averías de las máquinas en unos periodos de tiempo, y bueno, ya eso lo pueden validar en semanas o en meses. Otros procesos que podemos encontrar, por ejemplo, recursos humanos, puede llegar a ser el número de bajas médicas por un trabajador, los permisos, demás. En el proceso comercial se puede validar el número de ofertas enviadas por un comercial mensual o al año. Proceso de atención al cliente, cuando hay de pronto reclamaciones por parte de los clientes, por supuesto, entonces analizarlo también dentro de un periodo de tiempo. Los procesos de auditorías e inspecciones, entonces las no conformidades que se presentan en un área o departamento en un periodo de tiempo, y el proceso productivo, los productos rechazados o desechados que son considerados como desperdicio en una línea de fabricación de la empresa. Entonces, como lo vimos con estos diferentes ejemplos, se puede representar y analizar casi que cualquier tipo de dato para poderlo hacer más visible mediante la herramienta del histograma. Entonces, sí se requiere de pronto de ciertas medidas de mejora, ¿vale? Para poder llegar a él. Y pues es una herramienta en la cual uno puede llegar a elaborar informes de seguimiento en la que puede facilitar los datos.
¿Qué pasos se deben realizar para construir un histograma? Entonces, se puede resumir en 4 pasos. Más adelante veremos un ejemplo donde se van a detallar más. El primero de ellos es obtener los datos para poder construir una tabla de frecuencia donde encontramos un rango de datos, números, clases, longitud, entre otros. El segundo paso es poder construir ya esta tabla de frecuencia en la cual se deben contener un cierto intervalo de clases y de frecuencia. El paso 3 ya es donde se elabora como tal el histograma y el paso 4 es poderlo interpretar para tomar decisiones. Unos tips para tener en cuenta para más adelante el ejemplo es primero la frecuencia, recordar que es el número de veces en la cual se produce algún tipo de suceso o dato, y la variable es esa característica cuantitativa de un suceso que es susceptible a ser medido y representado por un valor determinado. Evidentemente estará relacionado con una escala de medida. Antes de entrar de pronto a validar el ejemplo, encontramos unas ventajas. El primero, su construcción va a ayudar a comprender la tendencia central, dispersión y frecuencias relativas de los distintos valores. Y la segunda es que nos va a mostrar grandes cantidades de datos, ofreciendo una visión mucho más clara y sencilla de la distribución, además de manejar un excelente histórico. Por su parte, tenemos las utilidades que nos va a proporcionar mediante el estudio de distribución de datos un excelente punto de partida para poder formular lo que son las hipótesis acerca de un proceso de funcionamiento. El segundo, el histograma es especialmente útil cuando se tiene un amplio número de datos que es preciso para organizar y para analizar detalladamente en el momento de la toma de decisiones. El tercero, es un medio eficaz para poder transmitir a las personas información sobre un proceso de manera mucho más precisa y entendible. El cuarto, nos permite la comparación de los resultados de un proceso con su respectiva información o especificaciones. Y la quinta, nos hace posible determinar si ha habido cambios en un proceso. Bueno, ¿y qué relación tiene con la norma 9001 ISO 9001-2015? Esta herramienta, como ya se ha venido mencionando a lo largo de la exposición, nos permite analizar los procesos o, según aplique, poder mejorarlos. Por lo tanto, nos sirve para poder evidenciar el cumplimiento de los diferentes requisitos de la norma. Con este motivo, es utilizado y considerado como una de las 7 herramientas de calidad. Se puede mostrar la evidencia mediante el análisis de histogramas, mostrándolos en el acta de revisión de sistema o en otros informes de seguimiento, como se puede llegar a realizar en cualquier otro proceso de una empresa, si es el caso. Bueno, ahora sí vamos a ver un ejemplo donde se puede ver un poco más detallado paso a paso lo que es la elaboración del histograma. Básicamente los alcancé a dividir como en 6 pasos para que fuera un poco más entendible. No sé si alguien me quiere ayudar a leer el ejemplo, por favor. Yo, Angélica. Gracias. Dice, ejemplo, una empresa debe fabricar tornillos que tienen como valor especificado de longitud 25 más 0,4 milímetros. ¿Sí? ¿Se dice milímetros? Sí, señorita. Para evaluar el número de piezas con errores de tolerancia, se toman 30 muestras, tal y como se muestran en la... En la tabla. Bueno, gracias, Jenny. Vale, listo. Me comí la palabra, perdóname. Entonces, el primer paso que se debe realizar, como bien se mencionó anteriormente, es la determinación de la muestra mediante la siguiente tabla. Entonces, aquí lo que se hace es recoger los datos X, en este caso el ejercicio nos dice que se tomaron 30 muestras, que son los que se van a analizar. Estos datos deben ser fiables y representativos de las condiciones típicas y normales del problema o el proceso que se va a analizar. Por lo tanto, estos datos no deben ser incompletos. Entonces, aquí encontramos la tabla donde están las muestras, la longitud, ¿vale? Pues tenemos 3 columnas porque son 30 muestras, así nos lo determinó el ejercicio. El segundo paso, entonces, se va a definir el recorrido R de los datos. Entonces, R va a ser igual a el valor máximo menos el valor mínimo, ¿vale?
Entonces, para nuestro ejemplo, R, nuestro valor máximo de acuerdo a la tabla anterior es 25,7 y nuestro valor mínimo es 24,13. Entonces, haciendo la respectiva operación, tenemos un resultado de 1.4. Entonces, este valor es importante que lo tengamos presente, ya que lo vamos a utilizar más adelante. El tercer paso es elegir el número de las clases. Entonces, las clases son los intervalos en los que se dividen los valores de los datos. Entonces, aquí es importante poder establecer la clase, que va a estar representada por la letra K, y acá también lo podemos ver, ¿vale? Dado por la siguiente tabla, que es esta de aquí. Encontramos los números de datos y los números de clases. Entonces, en nuestro ejemplo, según la tabla anterior, para 30 muestras, K vendría siendo igual a 6, que son nuestros números de datos y nuestro número de clase. Entonces, aquí ya tenemos dos datos, tanto la clase, que es número 6, y el dato anterior de nuestro recorrido, que es 1.4, ¿vale? Con estos dos datos ya nos vamos al paso 4. Entonces, el paso 4 nos indica que se debe determinar la amplitud del intervalo de la clase, que va a estar representada por la letra H, teniendo en cuenta que todas ellas tendrán la misma amplitud de intervalo y que no habrá solapamiento entre ellas. Una disculpa, no tengo muy presente este término. Si alguien de pronto más adelante nos puede ayudar, les agradecería. Viene dado por la fórmula entonces de la amplitud, que sería igual al recorrido sobre la clase, que son los dos datos que ya teníamos. 1.4 del paso 2 y clase 6, que es del paso 3. Hacemos la respectiva división, eso nos va a dar 0,233 periódico, entonces nos queda ese valor. Para el paso 5, ya tenemos que hay que determinar el número de datos incluidos en cada clase, es decir, la frecuencia de cada clase, y comprobar que el número total de los datos sea igual a la suma de la frecuencia de cada clase. Para ser honesta, en este paso no tengo mucha claridad de cómo se desarrolló en el ejemplo, ¿vale? Ya que nos indica las clases que tenemos, que es pues el dato anterior, 6, el valor límite de las clases, que eso ya también lo tenemos desde la tabla número 1, pero aquí ya el chequeo y la frecuencia no tengo muy presente de cómo se desarrolló en el ejercicio, ahí les solicitaría una disculpa. Sí, no te preocupes, Angélica. Realmente veo que tomaste un ejemplo bastante poco complejo, pero vas bien, no hay ningún problema. Lo importante es que puedas demostrar al final el resultado y la gráfica como te quedó, muchachos. Tengamos en cuenta que este es un ejemplo muy técnico, ¿sí? De pronto un poco más elaborado con muchos datos, pero ahorita al finalizar, apenas termina Angélica, vamos a, de pronto si hay dudas, inquietudes frente a toda la construcción del histograma, hacer otro ejemplo, de pronto un poco más simplificado, pero está perfecto el ejemplo, Angélica. No te preocupes, vas muy bien. Gracias. Bueno, aquí ya para el paso 6 se muestra evidentemente la gráfica, entonces antes de mostrar la gráfica, lo que hay que hacer es trazar dos ejes con las escalas siguientes. Las ordenadas van a ser las frecuencias y las clases van a ser las abscisas, por eso los tips de la explicación de esos términos. Ya en el gráfico, una vez trazados los ejes, se van a llevar al gráfico del histograma, los valores obtenidos van a, para cada caso según corresponda, y se van a establecer los límites. Entonces, aquí nos quedaría la siguiente gráfica. Entonces, en nuestro ejemplo se van a representar gráficamente los datos en el eje X, que fue los que tuvimos en el largo de los pasos, que corresponde a las clases, es decir, a la longitud, y el eje Y corresponde a las frecuencias, es decir, al número de tornillos. Entonces aquí ya nos indica que las muestras incluidas en las clases 1 y 6 corresponden a tornillos cuya longitud no cumple con las especificaciones, ya que se encuentran fuera del intervalo, que fue lo que hicimos en el primer paso, que eran los que determinábamos en valor mínimo, y valor máximo y valor mínimo. Entonces aquí hay una interpretación, no siempre de pronto nos va a dar este tipo de gráficas. En los histogramas se manejan diferentes
de pronto digamos que imágenes, de pronto para poderlo interpretar. En el primero, que es el que connotan allí en pantalla, es el de campana o el de distribución normal. Es básicamente simétrico, con el pico en el centro, que vendría siendo es la distribución más habitual de los datos de un proceso. Su aparición no significa que de pronto el funcionamiento del proceso sea correcto, entonces tiene una interpretación en específico. Encontramos el doble pico, doble distribución normal, que sería esta y esta. Tiene un valle en el centro, una disculpa. Perdón. Tiene un valle en el centro. Esta en general es una distribución normal, tiene dos distribuciones, valga la redundancia, y sugiere una existencia de datos en dos procesos diferentes. Por otra parte, encontramos la meseta, o también denominada distribución regular. Entonces, esta distribución, como se puede apreciar, es una distribución un poco más uniforme, con altos y bajos en alternancia, donde no existe ningún pico, pues digamos que diferenciado entre los otros, y sugiere la existencia de varios datos con procesos diferentes o que de pronto llegó a ocurrir un error durante el proceso. Bueno, encontramos el cuarto, que es como un peine, alternan los valores tanto altos como bajos o de forma rectangular, como se puede apreciar. Reflejan normalmente errores en la medida cuando encontramos este tipo de histograma. En el quinto encontramos la sesgada. Es una forma asimétrica como con el pico no se encuentra en el centro, perdón, sino un poco alineado hacia la izquierda o a la derecha según corresponda. Con respecto a la información de los datos, la curva alcanza a terminar de una manera muy brusca o muy abrupta, y del otro lado de una manera un poco más suave, por así de pronto explicarlo. Esta distribución puede ser debido a un proceso que se ha ajustado demasiado a una parte, pero a la otra no. La truncada es una distribución un poco más cortada, como lo pueden apreciar, en uno o en varios de los extremos, según corresponda. Normalmente es en los procesos de distribución normal, donde la parte se muestra donde la parte de la distribución tal vez se ha eliminado. Entonces podría llegar a ser por el tema de una inspección o una auditoría, y también puede aparecer debido a que se generó una mala elección de clases en el momento de su desarrollo. Y finalmente tenemos el pico aislado, que es como un grupo muy pequeño de datos que está separado de la distribución normal. Entonces, este pequeño grupo indica una anormalidad en el proceso o que algo está pasando que no está ocurriendo de manera normal. Y ya finalmente encontramos el pico extremo, que tiene un gran pico unido a una distribución normal, ¿vale? Que es lo que se está señalando en pantalla. Indica normalmente un registro incorrecto de los datos. Entonces, de pronto se colocaron algunos datos fuera de rango, o como si estuvieran de pronto muy en el límite de las especificaciones que se indicaron al inicio del proceso. Y eso sería todo por el momento. Muchas gracias. Bueno, Angélica, primero que todo felicitarte, muy buena presentación, la verdad, abarcaste muchos temas, bastante temas sobre el histograma. No me queda más que, pues bueno, nuevamente reconocer, este también puede ser un tema, como lo hemos visto, tan complejo como tan sencillo como lo podamos tomar. Digamos que según el caso para el que queramos usar un tema de estos, un gráfico, un histograma, puede ser muy complejo, donde realmente necesitemos algo tan detallado como nos lo mostró Angélica, como puede ser simplemente de pronto la variación entre periodos de entrega de un producto o servicio y queremos simplemente ver cómo se está comportando en un periodo contra otro. Entonces, lo que les digo, muchachos, no se preocupen por toda la información que nos dio Angélica en el ejercicio. Esto no es tan complejo como siempre. Me gusta que vayas más allá para que veamos la complejidad del tema, para que así mismo nosotros empecemos como a reducir y poderles decir que no se preocupen, muchachos, que no es
no es siempre así de complejo lo que digo. Según para lo que se necesite usar un histograma, puede ser así de complejo, puede tener muchas variables estadísticas, mucho más, pero para eso hay personas especializadas dentro de nuestras organizaciones que lo pueden presentar así y también según la necesidad que tenga la alta dirección o los líderes de la organización, como quieren que se les muestre su información. Pero simplemente es una representación gráfica para analizar datos. Es muy diferente que te den a ti un texto, digamos la tabla que nos mostró Angélica al comienzo, uno dice, miércoles, ¿y qué es toda esa vaina? Bien, entonces gráficamente al verlo, con una gráfica de barras, decimos, ah, mire, tenemos una variación en enero, tenemos una variación en diciembre, podemos ver picos, ¿sí? Y de ahí, a partir de eso, tomamos decisiones para la mejora continua. Esto lo podemos usar para absolutamente todo, para el control del servicio no conforme, para el control de indicadores, en riesgos, en ventas, en todos los procesos que hemos visto de nuestro mapa de procesos, podemos implementar histogramas, barras, gráficas, que nos dicen cómo está el comportamiento, cómo está el cumplimiento de nuestras metas, muchachos. ¿Listo? Angélica, muchísimas gracias, muy buena presentación, te felicito. Yo sé que todas van a estar, mejor dicho, súper bien, entonces les voy a colgar para volvernos a unir porque ya se nos acabó nuestra muestra gratis de Zoom. ¿Listo, muchachos? Entonces, cuelgo y volvemos.